Muy buenas, bienvenidos otra vez una semana más a mi canal Historia Militar del siglo XX. Estamos con los vídeos de la OTAN, el Pacto Varsovia y la misión, el desafío de Bosnia-Herzegovina para las tropas de la OTAN. Ya estamos inmersos en plena guerra de Bosnia-Herzegovina, hemos hablado del final de la Segunda Guerra Mundial, de la fragmentación de esos dos bloques antagonistas y del final del colapso de la Unión Soviética, de la URSS, en el 91, y cómo pues Yugoslavia, que a la muerte del mariscal Tito en el 80, ha ido perdiendo esa homogeneidad para ser un país más heterogéneo, diferentes etnias, religiones, costumbres, cultura, entre serbios, croatas, musulmanes, macedonios, eslovenos. En el año 91, cuando colapsa la Unión Soviética y se forman esos 15 países, los croatas y los eslovenos, que ven el auge nacionalista de Slobodan Milosevic con los serbios, deciden separarse e independizarse de Yugoslavia. Hay una guerra breve de 10 días en Eslovenia, consigue su independencia y ya nos olvidamos de Eslovenia. Macedonia también proclama 2 meses después, el 8 de septiembre del 91, su independencia. Como no hay serbios en Macedonia y ya están inmersos en la guerra de Croacia, pues no hay tampoco pegas. Y pasamos a la guerra de Croacia, que la guerra de Croacia proclama su independencia el mismo día, el 25 de julio del 91, que Eslovenia pues sigue su guerra contra Yugoslavia, contra los serbios. Nos plantamos en Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina es un país, es una amalgama de etnias, culturas y religiones. Este va a tener muchos más problemas y vamos ya a centrarnos mucho más en el despliegue de Bosnia-Herzegovina. La guerra de Bosnia-Herzegovina desde el 6 de abril del 92 hasta el 14 de diciembre del 95. Acuerdos de Dayton. Referéndum de independencia en el 92, en el mes de febrero, para separarse de Yugoslavia. El 5 de marzo del 92. A esta consulta, a este referéndum, pues tiene un boicot por parte de los serbios de Bosnia. Hay tensiones en la calle, asesinatos por etnia o pueblo en toda la región y su ejército, Ejército Popular Yugoslavo, se fragmenta en dos bandos, en los que apoyan a los serbios y en los que no apoyan a los serbios. La República de Bosnia-Herzegovina, la Arbilla, y más tarde apoyados por el Consejo Croata de Defensa, el HVO, contra la República Srpska, la recién constituida República Srpska, que es la República de Serbia dentro de Bosnia-Herzegovina. Fíjense qué fragmentación, fíjense qué disparidad y dispersidad de colores. Bosnia-Herzegovina era la región más fragmentada con respecto a la coexistencia de etnias. Los serbios en azul, los croatas en amarillo y los bosnios en verde. Los serbios son cristianos ortodoxos, los croatas cristianos católicos y los bosnios son musulmanes. Además, había un porcentaje, un pequeño porcentaje, un 8%, que se consideraban yugoslavos. No se consideraban bosnios, ni serbios, ni croatas, ni bosniacos. Creación de la República Srpska en agosto del 92, con el objetivo de preservar la Federación Yugoslava. Creación de la comunidad croata de Herz-Bosnia, que es como la República Srpska, pero con los croatas en Bosnia-Herzegovina. Dura 2 años, del 92 al 94. Con tal amalgama de etnias y tensiones limítrofes e históricas, la guerra civil, por desgracia, era inevitable. Una foto histórica muy buena de un casco azul español, creo que es legionario. O sea como fuere, los españoles dejaron el pabellón muy alto. Luego vamos a hablar más en sí, más a fondo de las tropas españolas y el impacto que tuvieron en las ciudades en las que estuvieron, y van a ver cómo lo que les digo es verdad. Bosniacos y croatas se unieron contra los serbios, que controlaban el 70% del territorio. Poco después se volvieron a separar al descubrir los bosniacos, los musulmanes, que sus socios habían hecho un tratado para la repartición de Bosnia-Herzegovina con los serbios antes de la guerra. Bueno, esto es casi calcado al tratado de Fontainebleau, en el que los franceses y españoles pactan para repartirse Portugal y España les deja entrar a los franceses y finalmente tenemos que echarle a los españoles. Pero bueno, eso fue hace 2 siglos. Como pueden ver, la historia se repite. Hay una lucha fratricida entre los 3 ejércitos, entre serbios, croatas y musulmanes. Los bosnios reciben el apoyo de los muyahidines de todo el mundo que acuden a la llamada de la yihad. Estamos en 1992. ¿Recuerdan lo que ha pasado del 79 al 89 en Afganistán? Los musulmanes de todo el mundo han acudido a la llamada de la yihad y han combatido contra los soviéticos. ¿Recuerdan lo que pasó después de acabar la intervención soviética en Afganistán? Pues que Saddam Hussein invade Kuwait el 2 de agosto del 90 y durante ese verano pues se realiza la operación Escudo del Desierto, concentrando a 15.000 tropas de la coalición, Estados Unidos y Gran Bretaña entre ellos, en el desierto arábigo, y eso hace que los muyahidines del mundo se concentren y vayan a por los occidentales en la península arábiga. El 15 de enero del 91 comienza la primera guerra del Golfo y acaba pues 1 mes y medio después. Acaba en el 91, la guerra ha sido corta para los muyahidines, entonces acuden aquí en el 92 a ayudar a los bosniacos. Los serbios tienen superioridad bélica por haber heredado los restos del ejército yugoslavo. Los cascos azules de la ONU tratan de interponerse y parar el conflicto.
los cascos azules despliegan desde el 92 hasta el 95, hasta el 20 de diciembre del 95, días después de la paz, del armisticio, del Tratado de Dayton, en el que, bueno, pues se aprueba la introducción en el país de una fuerza de 60.000 efectivos, fíjense lo que les digo, 60.000 efectivos de las tropas de la OTAN. El sitio de Sarajevo, el asedio a una ciudad más prolongado de la edad moderna, prácticamente duró toda la guerra, más de 3 años, llevado a cabo por las fuerzas serbias sobre el ejército bosnio. Se colocaron piezas de artillería y carros de combate en las cotas que rodeaban la ciudad. La ciudad perdió un 40% de población total, impresionante. Intento de hacer el máximo daño a la ciudad y la población para que los asediados y su ejército capitulasen. Menos conocido sitio de Mostar, también hubo un sitio importante en Mostar, el bulevar o la avenida de los francotiradores, en el que una acera pertenecía a una facción y la otra al antagonista. Luego veremos una foto histórica también del bulevar, de esa avenida. Destrucción histórico del puente de Stari Most. El puente viejo fue construido hacía más de 4 siglos por el Imperio Otomano. Sucumbió el 9 de noviembre del 93 a golpe de proyectiles de carros de combate. Hay fotos documentados, hay vídeos también documentados de esa caída de ese puente histórico, y ahí pueden ver pues la pasarela que hicieron los militares españoles para poder unir esas dos partes de la ciudad. De hecho, el puente lo que hace es unir. Por eso siempre decimos que tenemos que tender puentes, tenemos que unir a las personas. Los militares españoles abrieron el paso circunstancialmente por medio de una pasarela y finalmente fue totalmente rehabilitado en el 2004. Ahí tenemos dos imágenes icónicas, dos símbolos de la guerra en Mostar. A un lado, a la izquierda, una piedra al lado del Stari Most recordando el asedio del 92 al 93. Don't forget, no olvides, no puedes olvidar el asedio. Y la avenida de los francotiradores o el bulevar. Como se puede ver, pues prácticamente no hay un centímetro cuadrado sin un agujero de un proyectil. Es impresionante. A ambas partes de la carretera. Ahí tenemos una foto histórica, icónica y preciosa, muy bonita, del Stari Most recién reconstruido por los españoles y a su paso pues por el río Neretva, ¿no? El río Neretva, en el que murieron 4 paracaidistas españoles ahogados el 19 de junio del 93. Fueron 4 de las 24 víctimas españolas, 22 militares, un guardia civil y un intérprete al servicio de España. Se produce una masacre en Srebrenica con 8.000 musulmanes muertos en una zona en teoría segura por la ONU, en la que estaban acampados y estaban vigilándola 400 cascos azules holandeses. Esta masacre es a cargo del ejército serbio, que después de meses de asedio a esta ciudad entran y los cascos azules holandeses pues no pueden hacer o no hacen nada. La entrada del ejército serbio en Bosnia-Herzegovina estaba comandada, el máximo jefe era el general Ratko Mladic. La entrada fue el asedio, la masacre fue del día 11 al 22 de julio del 95. Dicen que cuando dejaron salir a las personas solamente salían mujeres y niños, no salían los hombres, los habían matado los serbios. En base a esto, la OTAN ya dice hasta aquí hemos llegado, se acabó ya la ONU y los cascos azules, las fuerzas de interposición, y vamos a tomar parte en el conflicto. Entonces se posicionan en el lado de los bosnios y los croatas y bombardean posiciones serbias. Esto ocurre del 30 de agosto al 20 de septiembre, obligando a un armisticio a los serbios y encerrándoles en una base militar americana en Dayton para conseguir la paz. Recuperación del terreno por parte de los bosnio-croatas, y cuando los serbios controlan un 50% se ven obligados a negociar la paz de Dayton. Creación de la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska. Esto hace pues que por fin Bosnia-Herzegovina sea un país independiente. Ahí pueden ver en la foto, si se pueden fijar mejor, la parte que está en rosa es la República Srpska y la parte que está en azul es la Federación de Bosnia-Herzegovina. Hay una parte que sirve de colchón, que es la ciudad libre o la región libre de Braco, que efectivamente pues tiene una administración propia y no está administrada ni por la Federación Bosnia ni por la República Srpska. Fíjense al final cómo ha quedado todo. Al final hay una República Serbia dentro de Bosnia-Herzegovina y hay un país de Serbia que no está dentro de Bosnia-Herzegovina. Es una pasada, ¿eh? Al final se consigue esta paz y de momento van tirando, ¿no? Esto fue en el 95, estamos en el 2022. A día de hoy tienen 2 parlamentos, tienen 2 tipos de gobierno, hasta en las guarderías tienen educación serbia o educación de la Federación Bosnia. De momento el mejor legado, el mejor colchón que pueden tener los bosnios es la palabra del que ha sufrido la guerra de Bosnia-Herzegovina, porque como pueden ver ahí, bueno, pues al final quedó todo prácticamente igual, ¿no? El país dividido en dos partes. Lo que sí comparten es el ejército. Acuerdos de Dayton, tratado de paz firmado en la base aérea de la ciudad con el mismo nombre en Ohio, en Estados Unidos. Del día 1 al 21 de noviembre se encierran y el 14 de diciembre se firma la paz. Acuerdos impulsados por el presidente de Estados Unidos en esa época, Bill Clinton. Firmados por Slobodan Milosevic, presidente de Serbia y Yugoslavia, Franjo Tuđman, presidente de Croacia, y Alija Izetbegović, el
presidente de Bosnia y Herzegovina por parte de los musulmanes. Las tres naciones se comprometieron a la igualdad de soberanía de las demás. Los serbios obtuvieron casi la mitad de Bosnia y Herzegovina, casi como lo que controlaban antes de la guerra, pero tuvo que entregar Sarajevo, entre otros puntos clave. Ahí tenemos una foto histórica en la firma de los acuerdos de Dayton, en el que están pues sentados los tres líderes que les dije antes, de las tres facciones, de los serbios, de los croatas y los musulmanes. Y de izquierda a derecha tenemos al presidente de España en esa época, Felipe González, a Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, a Jacques Chirac, presidente de Francia, a Helmut Kohl, presidente de Alemania, y a John Major, presidente de Gran Bretaña. Y tenemos ahí en la esquina al segundo presidente de Rusia. ¿Cómo no? También tiene que estar Rusia allí. Como curiosidad, este hombre fue el embajador de Rusia en Ucrania hasta su muerte, del 2001 al 2010. Bosnia y Herzegovina, el desafío de la OTAN, cómo no, era la primera misión en la que la OTAN tenía que dar muy bien. Ya había habido un montón de violaciones por parte de las facciones a los cascos azules, entre ellas la última que había sido en Srebrenica, y la OTAN pues tenía un mandato menos laxativo que los cascos azules y tenían que hacerlo muy bien. Con el acuerdo de Dayton, la OTAN despliega un contingente de 60.000 militares como fuerza de interposición. Diferentes ROEs, reglas de enfrentamiento menos laxas que con la ONU. La ONU las tenía pues prácticamente tenían que disparar, casi defenderte, ¿no? De este modo la OTAN va a poder disparar si ve su seguridad o la de ciudadanos a los que defiende sometida. O sea, pueden disparar para cumplir con su misión y con su mandato. Los cascos azules no podían interceder en ningún conflicto, mientras que los miembros de la OTAN sí podían hacerlo en el cumplimiento de la misión, además del famoso esperar o no a que me disparen, como tenían los cascos azules. Se crea IFOR, Fuerza de Interposición e Implementación, el 20 de diciembre del 95 hasta el 20 de diciembre del 96. Un año que toma el relevo de un PROFOR, United Nations Protection Force, que son los cascos azules. Pasamos de IFOR, pasamos a SFOR, Fuerza de Estabilización, desde el 21 de diciembre del 96 hasta el 2 de diciembre del 2004. 8 años en los que le dejan el control a la Unión Europea con su misión. ¿Por qué se deja en el 2004? Bueno, pues lógicamente la guerra de Afganistán ya ha comenzado, hay que enviar muchas tropas y no podía la OTAN mantener 60.000 efectivos cuando además ya estaba Bosnia y Herzegovina de sobra pacificada. La Unión Europea se hace cargo de la misión EUFOR Althea, puesto que la OTAN ya está implicándose en Afganistán con muchísimos efectivos y la región de los Balcanes está casi pacificada. Países de la OTAN que aportan contingentes militares: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Turquía. Ese es el parche que se ponen los miembros de SFOR y anteriormente los miembros de IFOR en su brazo derecho. Ahí tienen la amalgama de países que van a controlar. Es que si estamos hablando de que había 60.000 militares, imagínense. Vamos a ver la división de la OTAN en zonas de operación. Había 3 zonas de operación. Banja Luka, con la división multinacional oeste, bajo mando británico, canadiense y holandés. La zona de Tuzla, división multinacional norte, mando estadounidense, polaco, ruso y sueco. Y la zona de Mostar, con la brigada multinacional sur, mando francés, italiano y español. Ahí tenemos a España en la zona sur de Bosnia y Herzegovina. Los militares españoles estaban encuadrados en la división Salamandra. La siguiente diapositiva van a ver el eslogan que tenemos, la escarapela que tenemos por la división Salamandra. Tenían bases o puestos avanzados en Mostar, España, Mostar Este, Mostar Aeropuerto, Stolac, Treviñe. La misión de las tropas de la OTAN fundamentalmente fue patrullar en vehículos las zonas de responsabilidad asignadas para asegurar la libertad de movimientos de esas vías de comunicación, la ruta Viper, la ruta Rabbit, muchísimas rutas que conocen de sobra los militares españoles. Dar seguridad a los reasentamientos de las diferentes etnias o grupos minoritarios de cada zona. Bueno, ¿qué es un reasentamiento? Pues en la guerra ha habido una familia que ha tenido que irse de su pueblo porque era de mayoría serbia y estos eran musulmanes, y cuando vuelven después de la guerra, eso es un reasentamiento. Están reasentando a gente que ha huido de la guerra. Entonces las tropas de la OTAN tenían que dar seguridad a esos reasentamientos para que no hubiera rencillas históricas entre familias o entre etnias. Reconstrucción de las casas de los desplazados que han vuelto a sus pueblos después de la guerra. Esto corre a cargo de los ingenieros y los tapadores. ¿Cómo no? Ahí tenemos la escarapela, la que les hablé antes, que también se pone en el brazo derecho, junto con SFOR o IFOR. Además, más misiones de la OTAN, apoyo a las elecciones en Bosnia y Herzegovina, por supuesto, cuando las hubiese, elecciones libres y democráticas, apoyo y asistencia a las personas, puesto, control de armamento, control ese flujo de armamento ilegal que pudiera haber, pues control y por supuesto confiscación
operación. Intervención en la búsqueda de criminales de guerra, de los que luego vamos a hablar. Para cumplir con los cometidos, IFOR y SFOR, además del componente terrestre, 60.000 efectivos, se cuenta con un componente aéreo y un componente marítimo, importantísimo en las guerras modernas, la supremacía aérea. La SPABRI, la Brigada Española, España participa en la misión con una brigada. La división Salamandra tiene el cuartel general en el aeropuerto de Móstoles. En el 2002 se reduce el contingente a 12.000 efectivos y en 2004 a 7.000, por el motivo que les dije antes. Estamos inmersos en la guerra de Afganistán y estamos llevando miles de tropas y efectivamente está mucho más pacificada los Balcanes que la volátil Afganistán. También tienen tropas de Alemania, Italia, Portugal, Egipto, Ucrania y Marruecos en nuestra zona de acción. La SPABRI despliega en el sector sur con un cuartel general en Medjugorje, grupos tácticos y apoyos logísticos y reserva que están en Mostar, España, un subgrupo táctico, entidad compañía en Treviñe, otro subgrupo táctico, entidad compañía en Stolac, una sección en Vileca y un pelotón o equipo en Caco, Nevesiñe, Chaplina, además diversos vértices o antenas de repetición en toda la OR, en toda la zona de responsabilidad. Ahí en la foto pueden ver pues cómo están patrullando en un BMR los militares españoles, como les dije, con el brazalete de SFOR o IFOR. Si les dije a la derecha, me confundí, es a la izquierda, por la zona del Boulevard. Además tenemos también un EALOC, un escalón logístico avanzado en Mostar Aeropuerto. También hay un contingente de la Guardia Civil en Mostar, España, y un destacamento de helicópteros SPAEL, 2 HT-21, 2 Super Puma que están en Ploch. Ahí tenemos el plano de la división en las zonas de responsabilidad en Bosnia y Herzegovina, y la parte verde es la parte sur, la parte que nos compete a nuestra división. Seguimos con la redistribución de la Brigada Española, con la división Salamandra. Ahí tenemos Medjugorje, Mostar, Chaplina, Stolac, Dračevo, Vileca, Treviñe y Ploče, y muchos sitios más, en los que, por cierto, y me reitero, por todos los lugares por los que pasaron los españoles, se dejó una muy grata impresión y una gran huella. Ahí tenemos una foto más de un manual de área que se le entrega a los militares españoles cuando van a desplegar en Bosnia y Herzegovina. Como bien sabrán, nuestro ejército, el ejército español, cada vez que hay una misión, pues hay una fase en la que, bueno, son 4 meses de preparación y 2 meses de concentración antes de desplegar 6 meses o lo que corresponda en esa zona de operaciones. Pues una de las cosas que se estudia a fondo es todo, su organigrama, su estructura, su cultura, su historia, su etimología, todo, se estudia todo. Y es una de las fotos que se le entregaban a los militares españoles, un manual a cada uno, sin importar empleo o rango, para que supieran, para que se empapasen entero de lo que era la misión en sí. Ahí tenemos una foto histórica e icónica de la tercera compañía de la primera bandera, la bandera Roger de Flor, de la brigada paracaidista, haciendo una misión en la cumbre de los Balcanes. La cumbre de los Balcanes aconteció en el mes de julio de 1999. Ahí estaba desplegada la bandera Roger de Flor y bueno, pues es llegando al cuartel de la Legión Extranjera Francesa, como pueden ver con su lema, con su eslogan al final, que pone Legio Patria Nostra, la Legión Nuestra Patria. Esta foto está en internet y en muchos sitios. La misión que hizo la tercera compañía, estando desplegada en Bosnia y Herzegovina desde abril a agosto del 99, en Mostar, España, y que fue a Sarajevo 15 días a esta cumbre de los Balcanes. Búsqueda de los criminales de la guerra. Bueno, pues por supuesto, Slobodan Milosevic nació en el 1941 y murió en el 2006. Vamos a ver ahora de qué murió. Líder de la emergente Serbia nacionalista, abogado y político, presidente de Serbia del 89 al 97 y presidente de Yugoslavia del 97 al 2000. En 2001, el Tribunal Penal Internacional de La Haya solicita su detención por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio. Murió de un infarto en la cárcel mientras esperaba sentencia. En 2016, el Tribunal Penal Internacional de La Haya le exoneró de la responsabilidad de crímenes de guerra. Slobodan Milosevic había afirmado que las minorías étnicas deben ser respetadas y protegidas. De sus palabras. ¿Dónde está enterrado? Está enterrado en ese campo que pueden ver ahí, muy cercano a su casa, que es lo que pidió y fue su último deseo. Ahí tenemos a Radovan Karadzic, nacido en el 1945 y actualmente con vida, político y psiquiatra serbobosnio, primer presidente de la República Srpska. La República Srpska se constituyó, como bien saben, en 1992, en plena guerra o antes de la guerra, y estuvo del 92 al 96. Bajo su mandato, las fuerzas serbobosnias iniciaron el sitio de Sarajevo o la matanza de Srebrenica. Acusado en el 96 por el Tribunal Penal Internacional, junto con el general Ratko Mladic, de genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones de las leyes de la guerra e infracción grave del Convenio de Ginebra. Karadzic se dio a la fuga a pesar de la búsqueda constante de los comandos OTAN designados para estas tareas. El 21 de julio del 98 fue detenido en Belgrado
Belgrado, donde ejercía en una clínica privada como especialista en medicina alternativa. De ahí la foto de la derecha. Así fue detenido. Durante 2 años logró pasar desapercibido con pasaporte falso y viviendo en los suburbios de la capital y rodeado de serbios desplazados de las antiguas regiones de Yugoslavia. En el momento de su extradición a Holanda se produjeron altercados en la calle con miles de personas negándose a ello, pero Serbia cumplió con la orden internacional. En 2016 se le condena a 40 años por crímenes de guerra. Su defensa recurrió y en 2019 se elevó la pena a cadena perpetua. Ahí tenemos al general Ratko Mladic, que fue el primer líder de defensa del ejército del recién creado Ejército de la República Srpska. Ratko Mladic, nacido en 1943, nacido durante la Segunda Guerra Mundial y criado en un ambiente bélico y con un gran sentimiento nacionalista. Militar, llegó a ser coronel general. Comenzó su vida y estuvo gran parte de su vida en el Ejército Popular Yugoslavo del 65 al 92 y cuando se crea el Ejército de la República Srpska es nombrado por Radovan Karadzic comandante mayor del nuevo estado y ejército después de la retirada de Bosnia del Ejército Popular Yugoslavo. Su apodo era el carnicero de Srebrenica y fue acusado de crímenes de guerra y genocidio en el 95. Huyó y se escondió en los alrededores de Belgrado. Dicen que protegido por Milosevic. Hasta el 2002 pasó desapercibido y viviendo en instalaciones militares. Se le dejó escapar y se le perdió la pista. Su captura y entrega fue una de las condiciones que la Unión Europea le puso a Serbia para poder ingresar en dicha organización. El 26 de mayo del 2011, el presidente serbio Boris Tadic anunció la captura del general y la extradición al Tribunal Penal Internacional de La Haya para ser juzgado. El 22 de noviembre del 17 fue condenado a cadena perpetua al ser hallado culpable de 10 de los 11 cargos que le fueron imputados. Como curiosidad macabra, por así decirlo, una de las hijas del general Ratko Mladic, con la presión social que tenían sobre este general cuando acabó la guerra, pues no pudo soportar esa presión y cogió la pistola de su padre y se pegó un tiro, se suicidó. Ya para finalizar esta exposición del Pacto Varsovia, de la OTAN y de la misión de Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina fue un desafío para la OTAN. Si llega a hacerlo mal, quizá la estructura de la OTAN se hubiera visto muy mal parada y habría habido muchos cambios, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron tan bien como lo hicieron los españoles, de los que vamos después a hablar en el siguiente vídeo, el siguiente miércoles. Muchísimas gracias por todo. Para mí es un placer y un honor que me estén escuchando, que intenten verme. Me gusta lo que hago, me gusta mucho la historia e intento transmitirla con mi pasión que siempre he tenido hacia la historia y hacia el ejército. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.